I would say he should be very worried, yeah, he should be. As you know, they're negotiating with us. They were thinking about starting a new site in a different part of the country. We found out about it. I said, you do that, we're going to do very bad things to you. این بی‌اعتمادی بسیار بزرگی که در این مدت به وجود آمده و اضافه شده به بی‌اعتمادی‌های قبلی، خب یک چالش سنگین بر سر راه مذاکرات هست و ما اول باید بر این فضای بی‌اعتمادی غالب بشیم. امروز در این زمینه یه مقداری بحث‌های خوبی انجام شد و دیدگاه‌های دو طرف شنیده شد و قرار شد که ادامه پیدا بکنه. Bien, vamos a hablar de este tema, por supuesto, con las chicas, pero también con un invitado que ya tenemos y al cual presentamos de la siguiente manera. Nos acompaña en este momento, y esta es la ficha del invitado, Ignacio Ruljansky, que es doctor en Ciencias Sociales de la UBA, magíster en Asuntos Internacionales de New School de New York y profesor en la Universidad Torcuato Di Tella. Ignacio, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Primera mirada, esperanza, ilusión después de este diálogo, ¿o es poco por ahora? Mira, en cuanto a esperanza, diríamos que bastante tensa en todo caso, porque la situación en Irán no ha mejorado, sobre todo después de este comienzo de año, fin de año, diríamos, porque las protestas empezaron en diciembre, ¿no? Los últimos días de diciembre, y la situación doméstica en Irán no es mejor. En todo caso, si escuchamos menos de ello, y de por sí lo que escuchamos ha sido filtrado por los blackouts, ¿no? Los apagones informativos, encontramos un país que está o al borde de la fragmentación, en términos casi de quiebre, de guerra civil, y además de la disconformidad en términos sociales, de libertades civiles y por supuesto económicos, ¿no? El detonante de las protestas, concretamente de las últimas, que empezaron en diciembre, fue una fuerte devaluación de la moneda, un impacto económico muy fuerte, sobre todo que repercutió en el enojo de los comerciantes, evidentemente, ¿no? Bueno, se han sumado otros sectores que ya estaban movilizados, que ya estaban indignados y que vienen bregando por la caída del régimen, ¿no? No por reformas, sino por la caída del régimen. El régimen de los ayatolás. Exacto. Entonces, muchos de ellos, estos sectores, vienen de hecho esperando una intervención armada externa, cosa que hoy por hoy no sabemos si se gestará, pero que sin dudas, si llegara a realizarse, tendría consecuencias que no conocemos, ¿no? O sea, ya nos venimos acostumbrando en los últimos años, por lo pronto en los últimos 2 años, a situaciones completamente nuevas que han sido enfrentamientos directos entre Irán e Israel, y el año pasado la llamada guerra de 12 días, con también un panorama inédito donde las centrales nucleares iraníes fueron atacadas por el Estado de Israel. Después Estados Unidos se sumó a último momento, y ahora en cuanto a esperanza, o qué podemos esperar, la región, tanto el Golfo como la sociedad israelí, los propios iraníes, están todos sumamente angustiados, crispados, y bueno, para ellos es irse a dormir sin saber cómo se van a despertar. Así que la situación es muy mala, muy tensa. Ignacio, te quería preguntar, porque si bien hoy después de la reunión el ministro de Relaciones Exteriores dijo que había sido una buena reunión, que supuestamente probablemente siguieran con las conversaciones en los próximos días, aunque no hubo una fecha clave, digo, las tensiones están latentes, ¿no? Digo, y ninguno de los dos parece que da el brazo a torcer, porque Estados Unidos lleva a la armada más importante que tiene hoy por hoy en las orillas prácticamente de Irán. Y del otro lado dicen, nosotros estamos en estado de emergencia, estamos listos para cualquier cosa, y atención que si nos atacan esto puede llevar a una guerra a nivel regional, ¿no? Entonces, parece como muy difícil poder encontrar un punto de acuerdo. Sí, probablemente lo que trasciende de esta reunión, de esta cumbre en Omán, que es un país que está haciendo las veces de mediador, ¿no? De facilitador de estas negociaciones, lo que trasciende siempre es opaco y limitado, y es lo que las partes quieren dar a conocer. Claro, expresar. Entonces, tenemos que tomar esto con pinzas y tener en cuenta que están involucrados pesos pesados de la región también en estas mediaciones, como Turquía, los países del Golfo, el Estado de Israel también haciendo su campaña, digamos, a través de Estados Unidos para que esto no escale a la vía militar por lo pronto, ¿no? Bueno,
en principio hay puntos, como decís, en los cuales no se cede, ¿no? Los misiles balísticos por el lado de Irán, ¿no? Es un punto en el cual el régimen no va a claudicar. A partir de un artículo que tuvo mucha trascendencia en el New York Times, donde se muestran fotos de distintos momentos, ¿no? Fotos satelitales de las centrales nucleares por un lado y los centros de producción de misiles, ¿no? Y lo que se nota desde junio del año pasado, cuando fue la guerra de los 12 días ahora, es que Irán ha puesto las fichas en reconstruir su capacidad de rearmarse en términos de misiles, que Claro. es lo que mantiene alerta a Israel, pero también a los aliados norteamericanos, como Arabia Saudita, Qatar, que poseen bases americanas, ¿no? Entonces, Bueno, porque esa también era otra amenaza, ¿no? Podemos amenazar, podemos atacar las bases militares que tienen los países vecinos, que son muchas. exacto, eso es lo que mantiene a los países del Golfo preocupados, como también una guerra regional que hiciera que el precio del petróleo se descontrolara. Entonces, el tema de los misiles, Irán, por el momento, al menos públicamente, no puede demostrar que va a ceder en eso, ¿no? Entonces se mantiene públicamente reacio. Por el lado de los proxies, los aliados regionales, tampoco demuestra estar abierto a negociar, pero en rigor los aliados regionales de Irán están sumamente debilitados, a saber, los hutíes en Yemen, Hezbollah, Hamas, básicamente, y luego milicias en Irak, en menor medida en Siria, ¿no? Entonces es un punto también de la agenda que Irán no cede, pero en el cual hoy por hoy no habría demasiada, por lo menos, preocupación en lo inmediato, ¿no? Claro. El tema nuclear sí parece ser donde se está avanzando. El hecho que se mantenga la puerta abierta a seguir esta ronda de negociaciones, por lo pronto, lo que nos da la pauta es que podemos esperar que se siga hablando sobre el tema nuclear públicamente. Tal vez bajo la mesa se esté avanzando más lentamente. La propuesta de Turquía como país mediador es esta, es decir, paso a paso, ¿no? Pero tal vez al mismo tiempo se esté hablando de la cuestión de los misiles e Irán no busque Darlo a transmitir conocer. abiertamente que esa carta está en juego. Se hablaba mucho de la posibilidad de que se lleve una operación similar a lo que pasó en Venezuela. Bueno, tiene el portaaviones Lincoln también ahí en las puertas Irán. De hecho, el propio Trump en las últimas horas dijo que si fuese Jamenei estaría preocupado, muy preocupado por la situación. ¿Crees que eso es posible o crees que claramente son actores muy distintos y hay muchas diferencias, pero que no es lo mismo Irán que Venezuela como para llevar una especie de operación de esas características? Sí, no es lo mismo por muchos motivos diferentes, ¿no? Por lo pronto ya hay un antecedente, que es que lo de Venezuela, por decirlo en criollo, salió demasiado prolijo, ¿no? Ahora hay una expectativa demasiado construida, acumulada, donde todos están observando, y es un temor realista por parte del régimen iraní que algo de esto suceda, pero es difícil que vuelva a salir tan bien como antes. Ahora que pasan las semanas, ¿no? Un mes y pico ya de lo de Maduro, uno podría entender que algún tipo de negociación previa hubo con factores del régimen de Maduro para poder pactar esta sucesión negociada con Delcy Rodríguez, que lo está reemplazando. En el caso de Irán, esto no parecía estar sucediendo. El régimen iraní se compone por una sucesión de instituciones que convocan a sectores distintos, desde la famosa Guardia Revolucionaria y sus grupos paramilitares, los Basij, a los clérigos que rodean al líder supremo. Cuando hablamos de la Guardia Revolucionaria no hablamos solamente de una especie de ejército paralelo, sino también de todo un conglomerado de empresas estatales, ¿no? Es decir, hay distintos sectores que se benefician de toda esta infraestructura de poder, ¿sí? Por lo cual, digamos, siendo así, no se están viendo fracturas entre estos grupos, ¿no? Sí, de hecho hasta con Cuba Trump sostiene que están dialogando. Con Irán eso al menos no pareciera, bueno, más allá del oficial, digamos, no que estén llevando este tipo de... No pareciera haber, claro, de alguien diálogo. dentro del régimen dispuesto a tomar las riendas y en el caso que cayera el régimen, pasar otra cosa, configurar otro tipo de régimen político, al mismo tiempo que la oposición iraní, los grupos movilizados, por muy numerosos que son sociológicamente muy distintos entre sí. Y tenemos varias situaciones. Una, que como en Venezuela,
los partidos políticos en general han sido proscriptos, hay muchísimos líderes que por décadas están presos, ¿no? Y hay una apatía electoral creciente. Para hacerlo muy cortito, en las elecciones legislativas y presidenciales, en general viene bajando la participación, ¿no? Pero evidentemente la protesta interna era violentísima. Se habló de 100 ciudades que protestaban contra el régimen, se habló de más de 6.000 muertes. ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo sigue ese clima interno? Bueno, ese es otro punto, ¿no? que se conecta con lo anterior, porque las disconformidades son muchas, económicas por un lado, que atraviesan a todos los sectores, y al atravesar a todos los sectores atraviesan a todas las regiones del país, y es un país cultural y étnicamente muy diverso. Entonces hay regiones donde hay grupos que son en minoría a nivel nacional, pero donde se concentran fuertemente. Azeríes, kurdos, baluchíes, árabes, ¿no? Minorías etnonacionales que no se ven necesariamente identificadas con las pautas del régimen, ¿no? Entonces, algunos de estos grupos incluso tienen organizaciones armadas dispuestas a enfrentarse militarmente al régimen. Por lo que en las protestas tenemos desde grupos conservadores, comerciantes, grupos liberales. En las protestas de 2022, a partir del asesinato de Mahsa Amini por la policía de la moral, hubo un fuerte protagonismo de las mujeres. En estas protestas también hubo tal participación. Y una represión violentísima para matar a 6.000 y pico personas en pocos días. Sí, claro, pero cierro una cosita, pero no solamente de las mujeres. Entonces hay grupos conservadores y grupos liberales que no piden lo mismo. Algunos son pro retorno del hijo del Shah, monarquistas, y otros no, ¿no? Y con respecto a las muertes, como consecuencia del apagón informativo, no sabemos bien cuál es el número, ¿no? Y puede ser elevadísimo, hay quienes lo cuentan hasta decenas de miles, ¿no? De manera tal que todo eso sigue abierto y la perspectiva de una negociación eventualmente con el régimen. Al principio, ¿no? En principio de enero, Trump se pronunciaba distinto, hablaba de hacer caer al régimen. Ahora están negociando puntos Eso es lo que cambió. Claro, muy específicos, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar con la cuestión nuclear? Claro. Entonces, bueno, buena parte de esa población que esperaba una intervención armada, ahora habrá que ver cómo se acomoda a este proceso donde, bueno, si la tensión crece y hay algún tipo de intercambio de fuego, tal vez sea más contenido, probablemente no tan prolijo como lo de Maduro. Exacto. Y podemos esperar que, de todas maneras, la población iraní siga disconforme por todos estos distintos motivos que estoy resumiendo muy sucintamente. Nacho, mencionabas un poco la postura de los países de la región, ¿no? Y un poco está extendida esta idea, bueno, no queremos que sea un Irak o un Afganistán porque sabemos que desestabiliza fuertemente a la región. Mencionabas a Pahlavi que aprovechó las protestas y dijo que iba a volver, pero sabemos que es muy impopular también. ¿Cómo imaginás esa posible transición, si se quiere, que conforme justamente a gran parte de la sociedad que en este momento o que en las últimas semanas está saliendo a las calles? Claro, es muy difícil eso, porque si dentro de la oposición hay grupos monarquistas, ¿no? Hay grupos que no lo son para nada, y entre ellos no solo es que a veces no hay puntos de encuentro, esto tal vez no trasciende tanto a nivel redes sociales, donde a veces pareciera que ciertas figuras como la de Pahlavi han alcanzado un grado de uniformidad, ¿no? en la aceptación, ¿no? En el acogimiento, y esto en realidad no es tan así. De hecho, en los medios que escuchan, ¿no? O que leen los comerciantes, que son los protagonistas del comienzo de estas protestas, la política es más bien anti-liberación, por ejemplo, de la mujer, ¿no? Tanto por lo bajo como a veces un poco más abiertamente. Así como hay grupos que se movilizan en contra del régimen y que piden la muerte del líder supremo, hay quienes lo apoyan, ¿no? Entonces, hay regiones donde hay grupos armados que estarían dispuestos a secesionar, ¿no? Por un Kurdistán independiente, azeríes que harían lo mismo, baluchíes que harían lo mismo, pero hay muchísimos iraníes que también apoyan el régimen. Entonces, una transición a qué tipo de nueva forma de organización política hoy por hoy, eso es un poco como una elaboración fantasiosa, no es parte de una discusión nacional a partir de una mesa de diálogo y consenso entre distintos grupos. No tenemos nada de eso hoy en día. Ignacio, muchísimas gracias por la presencia. No, por favor, gracias a ustedes.